Lo que me propongo ver hoy es continuar con el uso profesional, le llamo yo, de GPT Chat. En realidad es un prompt engineering, es en realidad como un guideline de lo que podría ser un prompt engineering, que les puede ayudar seguramente muchísimo para su vida profesional, incluso para su vida académica, para los que opten por esa opción. Bien, entonces, en el GitHub van a ver que hay una carpeta que se llama clase GPT dentro de las clases. Dentro de esa hay un objeto que se llama Day02. Es un Jupyter Notebook. Nosotros estamos trabajando con R en el curso. Sin embargo, estas herramientas que estoy conversando con ustedes te las voy a dar en Python. Un poco porque es donde está la frontera del conocimiento de estas cosas. Por desgracia, en este momento para R, pues no hay mucho que hacer, tampoco para Julia, y olvídenlo para Stata, ¿no? Y ahí yo creo que ya no hay nada que hacer ahí. Bien, entonces, continuamos con un poco la idea de cuál es el prompt engineering. Entonces, pueden seguir la clase mirando el Jupyter Notebook directamente en GitHub, que es básicamente seguir el código hacia abajo, o si quieren pueden abrirlo en Colab. Entonces, para ir a Colab, simplemente sigan esta dirección que estamos mostrando aquí, es colabresearch.google. Pueden subir el cuaderno directamente desde GitHub, pueden utilizar esta opción que es escribir aquí el URL del documento y lo podrían abrir, o pueden hacer otra opción como subir, y eso implicaría tomar el archivo de Jupyter Notebook, arrastrarlo y se abriría en la ventana de Colab. Esa es una manera de utilizar Python sin necesidad de instalar nada. Ahora bien, si ya tienen instalado Python en sus computadoras, entonces pueden optar por utilizar Jupyter Notebook, que es uno de los tantas herramientas que tiene toda la galería de herramientas que tiene Anaconda. Bien, yo voy a utilizar Jupyter Notebook por efecto de que es más cómodo para mí. Bien, entonces si utilizan Jupyter Notebook deberían de poder ver algo como esto. Este es el código que vamos a conversar hoy. Bien, entonces empezamos a conversar algunas cosas. ¿Qué es lo que necesitan para seguir esta clase? Necesitan este Jupyter Notebook, y la otra cosa que necesitan es tener activado su chat GPT. ¿Cómo pueden activarlo? Bien, pueden ir a la página de OpenAI. En la página de OpenAI pueden establecer una cuenta, hacen un login, y una vez que hacen su cuenta, este, activan GPT con alguna de estas opciones. Hoy vamos a trabajar con ChatGPT y más adelante vamos a trabajar con el servicio de API. Entonces, con el chat sería con esta interfaz. Entonces, bien, empecemos a conversar un poquitito el tema de hoy. Bien. Entonces, voy a partir de donde me quedé la sesión pasada, que es hablar un poquito sobre el concepto de iteración. ¿Qué significa iterar? Bien, cuando piénsenlo de esta manera, es cuando crean ustedes un modelo, sobre todo en el caso del aprendizaje automatizado o machine learning, ocurre muchísimo que los modelos, la primera vez que se despliegan, no funcionan muy bien. Y en general eso es un caso más o menos general, ¿no? La primera vez que hacemos una regresión no es nada efectiva respecto a lo que queremos hacer. Sin embargo, conforme vamos iterando, vamos cambiando los parámetros, vamos incluyendo nueva información, al final del día el modelo que nos queda es algo que más o menos funciona y que nos gusta al final del día cómo funciona. Ese es el proceso iterativo que también aplicaría para hacer un buen prompt para explotar GPT chat. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso iterativo? Pues muy sencillo, son como las cuatro reglas que les pongo aquí, ¿no? Intenta una vez, analiza cuáles son los resultados y probablemente cómo lo podrías mejorar, clarifica instrucciones y refina tu prompt y con algunos ejemplos y continúa, ¿no? Regresa al paso 1, ¿no? Esa es la idea. Bien. Entonces, el esquema que les propongo aquí es como más o menos resume esto que les estoy conversando, tienes una idea, implementa, experimenta, analiza los errores, otra vez implementa, experimenta errores. Bien. Eso es como el proceso que seguiríamos. Más o menos es la idea que vamos a seguir durante la sesión de hoy. Entonces, voy a empezar con una estrategia que se puede ser de mucha ayuda cuando utilicen GPT. Por ejemplo, resumir textos. El resumir textos es una habilidad que tienen los modelos de lenguaje natural, que es altamente potente y que podría ayudar en muchísimas situaciones. Por ejemplo,
Hoy día los servicios de GPT no solo pueden resumir texto, pueden resumir videos. Entonces imaginen la siguiente situación, que tienen una serie de conferencias en YouTube, que a lo mejor no pueden verlas todas. Entonces podemos crear una instrucción para que nos resuma todos los videos de esas conferencias y tomar lo más importante. Ahora bien, el resumen lo podemos enfocar, podemos darle ciertas características. Queremos que el resumen se enfoque solamente en términos específicos, queremos que solo se enfoque incluso con un tipo de speaker, ¿no? O sea, a lo mejor solo nos interesa alguna de las personas que habla en el curso o en el video que queremos analizar. Eso el día de hoy funciona para incluso reuniones, o sea, hay inteligencias artificiales que le pueden colocar a su Zoom, por ejemplo, para que les haga resúmenes de clases, de resúmenes de meetings en general. Incluso les puede decir quién mencionó qué, incluso puede hacer una recolección de acuerdos no cumplidos o acuerdos cumplidos. Entonces, digamos que la habilidad de resumir es una de las múltiples habilidades que probablemente no estamos explotando correctamente de estos modelos. Entonces, les propongo que utilicemos este texto, ¿no? Entonces, ese es el texto que me interesa. El texto dice más o menos lo siguiente, ¿no? Entonces, es como un texto muy sencillo, compré un peluche de panda, en realidad es un review, ¿no? De una persona que compró un peluche de panda, entonces, más o menos tiene un texto ahí, una idea que es más o menos inofensiva y no quiero como utilizar ningún texto complejo para que vean la habilidad que tiene aquí, ¿no? Entonces, les propongo que probemos dos prompts. El primer prompt es, le vamos a decir a GPT que su tarea es generar un resumen, ¿no? Entonces, en el resumen y le estamos dando contexto de dónde viene el resumen. El resumen viene de un sitio de comercio electrónico. Queremos que, perdón, el review viene de un sitio de comercio electrónico. Queremos que lo resuma y que emplee un máximo de 30 palabras. Ese es el prompt que vamos a iniciar inicialmente. El delimitador que vamos a utilizar es triple comilla, entonces copio desde acá hasta acá. Me voy a mi GPT, lo coloco aquí, y voy a sustituir aquí lo que está en llaves con el otro texto. Perdón, que está aquí. Copio el texto y lo voy a colocar en esa parte del documento. Bien. Entonces, la tarea que le estoy dando al GPT es muy sencilla, es un resumen y quiero que utilice. Uh, Déjenme ver por qué no quiere funcionar mi GPT, por alguna razón. Listo. Probablemente hay algo que no hice correctamente. Déjenme volver a ingresar el texto. Muy probable que sea un error del sitio. Ingresamos el texto. Sí, ahí está. Bien. Entonces, eh, me genera el resumen y dice, bueno, este es el resumen que te ofrezco, ¿no? Ahora bien, utilizamos un prompt un poquitito más avanzado y con una tarea un poquitito más complicada. Entonces, la tarea va a ser que es generar un breve resumen que será enviado para comentarios al departamento responsable de determinar los precios del producto. Entonces, noten la tarea como la estoy modificando. Inicié de un breve resumen, ahora le estoy dando un enfoque específico. El enfoque que ahora quiero que tome, que tiene un público específico al cual va a ser dirigido. Entonces, que también sea en un mínimo de 30 palabras y que quiero que te centre en algún aspecto del precio, en algún aspecto del producto que puede influir en el precio. Entonces, no solo estamos resumiendo, sino incluso le estamos diciendo al chat que sea creativo, estamos utilizando su habilidad generativa. Esa es parte de las cosas que probablemente no estamos explotando correctamente hoy día de las IAs, que es esta habilidad de generar más texto. Un poco al final de la clase les voy a conversar sobre esa habilidad y cómo controlarla. Bien. Eh, Tengo una pregunta de América. Me dice que le genera dos respuestas. No entiendo muy bien la pregunta, América. Si me puedes aclararla en el chat si quieres, yo con gusto Mm, te respondo. Sí, dime. sí, justo que pues me mencionas que elija alguna de las dos respuestas que como que seleccione. Entonces, no sé si se deba, o sea, a que haga como alguna configuración de mis preferencias en el futuro o algo así. No me había pasado.
Me pasó justo, bueno, me empezó a pasar bueno, justo hoy me empezó a pasar que ya me daba como dos respuestas y yo selecciono la que mejor me agrada. Varían un poco, en las instrucciones que le das, pero en esencia es casi lo mismo. Ya. No, no había pasado. Déjame, si quieres, puedo tratar de investigar un poco si cambió la configuración de GPT, pero no tengo una respuesta hoy día para esa pregunta. Ok, ¿Vale? sí, gracias. Bien, bien. Bien, entonces regreso un poco a mi planteamiento. Y bueno, anoto la pregunta de América para responderla probablemente la siguiente sesión. Bien, entonces, ahora tengo un resumen. El resumen ya tiene un enfoque específico. Entonces, noten que a diferencia del resumen de arriba, ahora lo que me dice, en la característica que se está enfocando es lo pequeño. Entonces, básicamente lo que está transmitiendo es como, bueno, ¿cómo es posible que un peluche tan pequeño sea de ese precio? ¿No? Entonces, de esa manera es como empieza a generar y empieza a hacer inferencia, como de las cosas que también puede hacer GPT. Puede hacer varias cosas, ¿no? Puede generar, tiene la capacidad generativa y tiene una capacidad de inferir, ¿no? Sobre, por ejemplo, no es específicamente, no le dijimos cuál característica queremos que resaltara, sino el ChatGPT está infiriendo que hay características que están asociadas con el precio. ¿Cómo sabe eso? Bueno, eso lo sabe porque tiene un montón de texto con el cual fue entrenado. Y normalmente el texto con el cual fue entrenado es muy probable que las características que están más asociadas con el precio son los tamaños, ¿no? Sobre todo en ese tipo de productos. Un poco más adelante regreso a esta idea. Es importante como que algunos elementos que quiero que vayan como capturando, ¿no? Habilidad generativa, y posibilidades de respuesta. Tiene que ver con la frecuencia, de los tipos de textos con los cuales fue entrenado. Recuerden que al final del día, GPT-Chat es un modelo de lenguaje natural. Y un modelo de lenguaje natural en sus bases es simplemente un mecanismo que predice siguiente palabra. Eso quiere decir que para predecir siguiente palabra lo hace muy probablemente con un modelo frecuentista. Es decir, como en el ejemplo que les puse en la clase pasada, cuando ustedes utilizan la frase, la capital de Francia es, ¿cuál sería la siguiente palabra que es más probable que sea? Bueno, sería París. Bien, ¿no? En otros escenarios, una respuesta menos frecuente sería, por ejemplo, la capital de Francia es, no sé, alguna otra palabra que a lo mejor alguien haya mencionado por error en algún texto de Internet. Es menos probable, pero si se mencionó con una frecuencia más o menos considerable, entonces aparecería como una posible respuesta. Bien, voy a regresar a ese punto hacia el final de la clase de hoy. Entonces, ahora, la habilidad de resumir es buena, toma un texto, lo resume, lo puede enfocar. Bien, entonces eso nos puede llevar al siguiente elemento, que es transformar. Entonces, los modelos de lenguaje natural tienen la habilidad de poder transformar. ¿Cuál es la transformación más básica que a lo mejor podríamos pensar? Traducir, ¿no? Entonces, traduce un texto del español al inglés, del inglés al francés, de lo que ustedes quieran. Es muy probable que a lo mejor en sus trabajos o en sus prácticas profesionales les pidan, queremos que, no sé, enviar este correo a diferentes personas que hablan diferentes idiomas. Entonces, simplemente ustedes lo escriben en español y le pueden pedir al GPT que les haga la conversión de ese mismo correo para todos los idiomas que ustedes deseen y con el enfoque que ustedes quieran que tenga cada uno de esos correos. Voy a abundar un poco más adelante de eso, más adelante. Bien, también es posible entrar, tomar como alguna entrada de algún fragmento de texto que a lo mejor no sea correctamente o correctamente escrito, que tenga errores ortográficos. Como en mi caso, si ustedes habrán notado, tengo algunos typos por ahí y el GPT me sigue contestando. Eso tiene que ver con que a pesar de los errores de tipeo o errores gramaticales o conjugaciones incorrectas, el GPT es capaz de interpretar lo que estoy ingresándole y me puede dar una respuesta. Bien, entonces utilicemos un prompt muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que le voy a pedir con el prompt es que revise y corrija este texto, ¿no? Este texto que está aquí es un texto que tomé de un paper que hace algún tiempo escribí y que intencionalmente puse unos errores y también algunas cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido y vamos a ver cómo lo corregiría bien GPT. Entonces, le vamos a pedir que tome este texto. Entonces, vamos a escribir, le vamos a decir revisa. Tu tarea es revisa y corrige este texto. Entonces, como a diferencia de otras situaciones,
cuando la instrucción es muy clara, es decir, revisa y corrige respecto a 2 puntos, es probable que no necesite delimitadores, ¿sí? Eh, entonces, y esto es válido porque para el modelo va a ser muy clara la distinción entre la tarea y el contexto sobre el cual tiene que actuar. Si por alguna razón todavía dudaran que a lo mejor pudiera confundirse el modelo entre la tarea asignada y el texto que tiene que analizar, sigan delimitándolo. En general, mi recomendación es siempre delimiten. Eso es bien importante. Entonces, delimitemos, voy a delimitar esto con comillas, porque de esta manera el modelo interpreta que lo que no está entre comillas es la asignación de su actividad y lo que está delimitado es el texto sobre el cual tiene que. Entonces, lo que me propone es una corrección. Dice, mira, la corrección que propongo es la siguiente. Obviamente corrige errores ortográficos y también me puede corregir hasta algún tipo de sentido de las oraciones con el objetivo de que sea más claro, dado los textos que tiene de entrenamiento de ChatGPT. Entonces, una de las cosas que tienen que tener también claro es que GPT Chat, en general, la versión 3.5 y la versión 4 fue entrenado con textos de Internet. Eso también trae problemas. ¿Cuál es el problema más importante que puede traer este tipo de entrenamientos? Es que tiene los mismos sesgos que tiene el Internet. Por ejemplo, sesgos claramente racistas los tiene. Sesgos claramente machistas los tiene. Sesgos claramente, por ejemplo, con violencias a algún tipo de minoría los tiene. La gente de OpenAI afirma que trató de controlar algunos de estos sesgos, sin embargo, es muy probable que estos sesgos persistan. Entonces, cuando nos propone textos, muchas veces los textos tienen estos sesgos, ¿no? Bien, para que lo consideren cuando lo utilicen. Pues eso seguramente lo notarán cuando utilicen algún texto que a lo mejor, sobre todo, imaginen la situación en la que quieren corregir un texto que está escrito en lenguaje inclusivo, en el cual utilizamos las terminaciones ES, por ejemplo, para hablar de plural de personas, para incluir a un grupo más amplio. Muy probablemente a lo mejor si GPT no tiene suficientes ejemplos de eso, nos lo trate de corregir con todos en lugar de utilizar todes, por ejemplo, ¿no? Bien. Utilicemos otro prompt más complicado, ¿no? Lo que le voy a pedir es lo siguiente. Revisa y corrige el siguiente texto, hazlo más convincente, asegúrate de que salga, de que siga la guía APA y que esté dirigido a un lector especializado en economía. Entonces, lo estoy haciendo todavía más complejo el texto. Le estoy diciendo mi auditorio es alguien muy particular, ¿no? Eso es importante porque seguramente cuando estamos trabajando, sobre todo ahorita si están trabajando sus tesis, muy probablemente si no se sienten muy cómodos con cómo están escribiendo, podrían utilizar al GPT para que les ayude un poco, ¿no? Entonces, si a lo mejor sienten que no están citando correctamente en formato APA, metan su texto a GPT y díganme que les ayude a corregirlo, ¿no? Párrafos completos, secciones completas. Seguramente puede hacer corrección y podrá proponer ideas como sobre cómo mejorar su texto. Al final no quiere decir que ese sea el texto que ustedes utilizan, pero siempre es bueno tener como alguien que te sugiera cosas y probablemente sí te ayudará como a tener más sentido algunas ideas, ¿no? Bien. Entonces vamos a utilizar este prompt. Entonces, les digo, revisa y corrige el siguiente texto y le vamos a ingresar el texto. El texto es el siguiente, ¿vale? Entonces, entonces ponemos comillas y le decimos que nos lo corrija, ¿no? Entonces, revisa. Eh, Noten que trata de utilizar ahora, que trata de meterme como la idea de que dice el éxito de las políticas públicas para el bienestar social y económico. Entonces, como que trata de utilizar un lenguaje que utilizaremos más los economistas, ¿no? O la gente que hace políticas públicas. Es más amplio el texto, muy probablemente a lo mejor ni siquiera, tal vez un poco más chorero si queremos utilizar algún tipo de característica para definirlo, pero bueno, hay una propuesta, ¿no? Que nos puede servir para trabajar. Bien. Entonces, eso es transformar. Ahora bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho dos cosas, ¿no? Resume texto, nos permite transformar, es decir, pasar de un idioma o de un lenguaje, incluso de un tipo de lenguaje a otro. Imagínense que tienen un texto que es escrito, por ejemplo, de forma muy árida por alguien que es un matemático y lo queremos transformar a un texto más amigable y digamos que es alguien que enseña matemáticas. Eso es distinto, ¿no? Es distinto hablar desde una óptica de un matemático a alguien que enseña matemáticas y a lo mejor le podríamos pedir a GPT que traduzca ese tipo de lenguaje.
¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a aprender a expandir, ¿no? ¿Por qué es importante aprender a expandir? Porque aprender a expandir nos va a permitir construir elementos como, por ejemplo, construir correos. Imagínense que solo tienen un conjunto de ideas y quieren construir un correo electrónico, pero no saben exactamente cómo empezar. Eso es muy común. Cuando empezamos a trabajar, decimos, o sobre todo ahora que están tal vez en servicio social, seguramente su jefe les pide, oye, arma un correo para, no sé, tal departamento solicitando información, pero no saben cómo escribirlo, no saben qué tipo de lenguaje utilizar, no saben cómo iniciarlo, probablemente. Bien, GPT nos puede ayudar a eso. Bien, necesito hacer una pequeña pausa porque, bien, entonces, retomo lo que estaba conversando, ¿no? Entonces, hablemos ahora sobre expandir. ¿Qué significa expandir? Bien, entonces, les decía, el ejemplo más clásico es como queremos construir un correo y solo tenemos una serie de ideas, ¿no? Pero puede servirnos para muchísimas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, un poco un uso menos ético tal vez, es como podemos generar spam, algún tipo de spam, ¿no? Imagínense, digo, no es recomendación, pero puede ser posible. Imagínense que trabajan para una campaña de un político, entonces quieren generar un montón de spam para redes sociales, ¿no? Entonces toman una serie de ideas o de cosas que haya dicho el político y le dicen a GPT, por favor, genérame 20 tweets respecto de estos temas. Y GPT es capaz de generar 20 tweets con ciertas características que ustedes les digan, ¿no? El tipo de público al cual está enfocado, ese tipo de cosas. Un uso menos ético me parece, pero ese es un uso, ¿no? Bien, vamos a utilizarlo de una manera un poco más responsable y creo que es lo que quiero transmitir aquí, ¿vale? Bien, entonces utilicemos este prompt. Entonces, digamos que el prompt, estamos siendo muy éticos en el sentido de que estamos diciendo, es el rol, bueno, antes de eso, perdón, una pequeña pausa. Cuando hagamos una expansión, podemos utilizar una habilidad que tienen los modelos de lenguaje natural, que es asumir roles o asumir puntos de vista particulares. Por ejemplo, yo podría haberle dicho aquí que asumiera el rol de ser por ejemplo, un político, ¿no? Como el que les acabo de mencionar. O le podría decir, eres el asistente del director general de una compañía, o asúmete como un economista especializado en economía laboral, o asúmete como un contador, diferentes situaciones, ¿no? Yo le estoy diciendo aquí al GPT Chat que se asuma como un asistente de guía de servicio al cliente, ¿no? Ese es su rol. Ahora bien, su tarea, la tarea del GPT en este caso va a ser enviar una respuesta por correo electrónico a un cliente que consideramos valioso. Bien. Dado el correo electrónico del cliente, que estará delimitado por triples comillas, voy a utilizar triples comillas para delimitar, quiero que genere una respuesta para agradecer al cliente por su reseña y que asuma además que el cliente está enojado. Por eso le estoy diciendo, asume que el sentimiento es negativo. Es decir, el cliente está enojado con nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero que te disculpes y que le sugieras que se comunique con el servicio al cliente, ¿sí? Entonces, lo estoy dotando de diferentes habilidades. Compórtate como un agente, asume que vas a atender a un cliente que es valioso para la organización, quiero que le agradezcas al cliente y además quiero que asumas, entiendas que está enojado, ¿no? Porque el sentimiento del cliente es eso, es negativo. Bueno, quiero que asegures detalles específicos de la revisión. ¿Por qué es importante los detalles? Porque normalmente cuando los clientes recibimos una respuesta del Customer Service, lo que queremos es que sentirnos únicos, no queremos sentirnos como que fuimos una respuesta más. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, cuando incluyen detalles de nuestro comentario en el correo. Si se ve como que es un correo previamente o una respuesta automatizada, no nos sentimos tan contentos. Ese es el sentido de esto, ¿no? Entonces, podemos diseñar respuestas ad hoc, ¿no? O sea, ahora imagínense la situación, ¿no? En la que le deben a su asesor de tesis, le deben borradores de su tesis y no lo han visto en meses, ¿no? Entonces, le van a pedir que escriba un correo en el que se disculpan, pero que están enviando el borrador de su tesis a la brevedad y que están pidiendo tiempo. Imagínense la situación que ustedes podrían armar, ¿vale? Bien, esa es la idea. Entonces, copio mi prompt y me lo llevo a GPT y voy a sustituir esta sección de review por el texto que tengo aquí como review.
¿no? A veces listo, está delimitado por le dije que triple comida. Listo. Entonces esperemos a ver. Y ahí está. Asunto. Dice, estimado cliente, gracias por tomarse el tiempo, tal. Atentamente, agente de servicio al cliente. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿Comentarios? No, Bien, no. excelente. Bien. Entonces, voy a hacer un poco de inversión más profunda en los modelos y cómo utilizarlos. Bien. De lo que voy a hablar ahora es como de un concepto que se llama temperatura. Bien. Temperatura es un parámetro que tienen todos los modelos de lenguaje natural que son grandes o los famosos LLM, por Large Language Model. Este, es, el concepto de temperatura tiene que ver con una cosa que en la academia se le denominó como stochastic parity. Si ustedes leen, eh, digamos, todas las noticias académicas sobre cuando surgió GPT-Chat, las críticas que le hicieron, cuando salió BART de Google, y ahora los modelos que probablemente van a salir, por ahí está Llama Index de Meta, y Cohere, que por ahí tiene un par de modelos muy interesantes. Hugging Face también tiene algunos modelos que son muy valiosos. Todos modelos de lenguaje natural grandes o de largo alcance. Se les criticó porque en realidad se pensaban que eran una especie de pericos estocásticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos modelos habían aprendido de tanto texto que cuando se les pedía que predijera la siguiente palabra, en realidad era como una distribución de la frecuencia de las palabras que había encontrado en el set de datos en el cual fue entrenado. Entonces, digamos que la persona que acuñó el término es una lingüista. La historia de esta persona es una mujer, ahorita se me olvidó el nombre, mil disculpas por eso, pero trataré de recordarlo ahorita sobre mi conversación. Pero bueno, es una mujer que en realidad era una lingüista, ¿sí? Una lingüista, lingüista tal cual, ¿no? No lingüista del bienestar como la del Colmex, una lingüista de la de veras. Una lingüista que empezó a trabajar con la gente que hace hoy la inteligencia artificial, y se dio cuenta que la profesión de lingüista dentro de los modelos de lenguaje natural es importante, porque los modelos de lenguaje natural también tienen que seguir las reglas del lenguaje, ¿no? Entonces, esta persona se dio cuenta que a veces los modelos en realidad respondían más con una distribución de probabilidad y menos con un sentido más humano. Entonces, por eso acuñó digamos, el término stochastic parrot. Bien. Pero en realidad eso no es tan malo, desde mi óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan esta habilidad de responder estocásticamente, eh, más que pensarlo mal, es como le dota de una variedad al modelo, le da una capacidad de volverse una cosa que hoy a lo mejor podría ser criticable, que es ser creativo, ¿vale? Sí, por ahí Roberto tiene una pregunta. Buenas noches, profe. Bueno, hablando respecto a este tema del estocástico y que ya se empezó a meter términos de probabilidad y de temas más cuantitativos, la pregunta que, bueno, la que yo tengo otra es, para estos procedimientos del lenguaje natural y la generación del lenguaje natural, ¿usted considera que uno debe estar más enfocado a la parte lingüística o seguimos como todavía en este esquema cuantitativo de las redes neuronales y de la arquitectura que tiene, o si sería más una parte lingüística y dejamos de lado lo cuantitativo? No, más bien es al revés. Los modelos, o sea, del desarrollo de la inteligencia artificial hoy día es multidisciplinario. Entonces, tienes a gente que sabe mucho de matemáticas y de probabilidad, y tienes a gente que sabe mucho de lenguaje. Entonces, los sientas a trabajar juntos y eso es lo que crea estos modelos. Más bien, yo te diría que al revés. Si tú eres muy bueno haciendo de, cosas de probabilidad y le entiendes muy bien a las redes neuronales, empiézate a meter un poquito qué es lingüística. Lingüística computacional. Porque eso te va a dar una idea muy clara de entender qué es lo que hacen la gente que hace lingüística computacional. A su vez, la gente que hace lingüística computacional se está metiendo muy duro a entender qué hacen los que diseñan las redes neuronales.
O sea, ¿qué significa el hecho del backpropagation o qué significan diferentes cosas que están dentro de las redes neuronales para entender cómo funcionan estos modelos? En realidad no es como dejar uno u otro, sino más bien, si ya tú que dominas uno, empieza a entender el otro. Es importante, ¿no? Eso para volverte un profesional del uso de los modelos de lenguaje natural. Lo que va a pasar en el mundo, y es mi predicción personal, no es algo que yo haya leído en algún lugar, sino más bien es como mi conjunción de diferentes cosas, es que los modelos de IA basados en lenguaje natural van a ser el estándar en el futuro. Y en el futuro me estoy refiriendo dentro de 2 o 3 años. Es decir, dentro de 2 o 3 años ya casi no vamos a codear, es decir, no vamos a hacer código, sino vamos a hacer preguntas a través del lenguaje natural y el modelo de lenguaje natural traducirá, transformará, me regreso a ese término que les acabo de mencionar, transformará nuestro lenguaje escrito en lenguaje natural de humanos a un lenguaje, por ejemplo, de SQL y le preguntará una tabla de datos. ¿Por qué digo que eso va a ocurrir? Porque ya ocurre. Hoy día ya eso ocurre. Digo, si el paro nos da tiempo, bueno, si el paro nos da espacio, a lo mejor más adelante les muestro algunos ejemplos de cómo utilizar los modelos de lenguaje natural para generar queries de datos, ¿no? Es decir, transformar una oración en un query que después vaya y consulte una base de datos. Es más o menos lo que está pasando. Entonces, eso implica como entender qué significa ser lingüista, computacional y qué significa hacer redes neuronales, ¿vale? Y espero que haya respondido a tu pregunta. Si no, dime y con gusto. Sí, bueno, es que sí se respondió, sí va relacionado porque, por ejemplo, no, una anécdota es que en el trabajo estuve un tiempo en el área de chatbot y fue Ujú, donde también aprendí todo ese tema del lenguaje natural y de las, por ejemplo, la métrica Ableu, ¿no? Y ujú. eso es algo que me surgió duda de que si para hacer un lenguaje natural o para poder hacer ese tipo de chatbots de inteligencia artificial, uno tenía que también tener como esta noción lingüística, ¿no? Esta noción de, porque sí, adentrándome más me di cuenta que no era muy fácil como conjugar esta dicción, ¿no? De que si el usuario pone una mala palabra, ya todo el sistema lo malinterpreta, ¿no? O sea, por eso como que quería preguntarle qué tanto importa la lingüística aquí, ¿no? Sí, sí importa muchísimo. Justamente por lo que tú dices, porque la manera en que construimos la arquitectura de la red neuronal le da ciertos pesos a ciertas palabras. Entonces, esa es como una de las maneras en las que lo puedes ver. De hecho, vamos a ver un caso muy particular en la siguiente sesión, que es construir embedding. Y tiene que ver mucho con lo que tú me estás preguntando. Un embedding es una representación vectorial del texto. Eso significa que podemos darle una representación geométrica al texto y podemos entonces relacionarlo con otros textos. Entonces piénsenlo de esta manera, ¿no? O sea, cuando ustedes hablan con un chatbot basado en IA, y le preguntan por algo, imagínense que hablan con GPT y le preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor recomendación o cuál es la mejor, eh, el mejor tipo de música de los 90? ¿No? Una pregunta así banal. Bueno, ¿cómo ustedes qué piensan, qué creen que hace el chat? Más allá de solo predecir la siguiente palabra. En realidad lo que hace el chat es que busca dentro de todo su texto que tiene, dentro de su core, cuál es el texto más cercano a la pregunta que estamos utilizando. Pero aquí entonces viene un tipo de reflexión. ¿Cómo determina qué tan cercano? Bueno, para determinar qué tan cercano, primero tiene que construir una métrica. Para construir una métrica de cercanía, entonces tiene que haber objetos que son medibles en distancia. ¿Cómo sabemos cómo son medibles? Bueno, los voles vectores los representan en un espacio vectorial. Concretamente, GPT lo representa en un espacio vectorial de 1536 entradas, es decir, digamos, una dimensión de 1536. Y entonces ubica los vectores más cercanos para darte la respuesta. Esa es la manera en la que funciona. Entonces, eso tiene detrás
un procesamiento de lingüística sobre cuándo semánticamente dos cosas no están correlacionadas. Por ejemplo, perros y gatos, la palabra perros y gatos, digamos, son opuestas en alguna medida, ¿no? Pero muy probablemente por la manera en que los utilizamos hoy día, en esta época en la que estamos viviendo, perros y gatos tienen una connotación más o menos, a pesar de la oposición que parece tener, en realidad tienen un sentido más cercano. ¿Por qué? Porque seguramente en Internet la manera en la que se relaciona la palabra perros y gatos tiene que ver más con mascotas o animales de compañía. Entonces tienen un sentido más cercano. Y eso tiene que ver con la estructura lingüística que le hemos dado en este momento a esas dos palabras, ¿vale? Eso más o menos es la idea. Espero haber respondido a la pregunta y no haber como confundido más, ¿vale? Bien. Entonces, voy a entrar ahora al concepto de temperatura. Entonces, pensemos de esta manera, el ejemplo que tengo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en esto. My favorite food is, ¿no? Entonces, como esa es como la oración, ¿no? ¿Cuál es mi comida favorita? Entonces, según Internet, la palabra más frecuente que seguiría a la oración, mi comida favorita es, debería ser con un 53% de probabilidad pizza, con un 30% sushi y con un 5% tacos, ¿no? Entonces, si decimos que el parámetro de temperatura es cero, es decir, le reducimos la habilidad al perico estocástico, es decir, lo forzamos a ser lo menos estocástico posible, eso significa que la respuesta que nos debe de dar es pizza, siempre pizza, porque le quitamos aleatoriedad a la respuesta, ¿sí? Ese es el parámetro de temperatura. ¿Qué pasa si ahora le damos un poquito de temperatura? Le damos 0.3. Si le damos 0.3, eso quiere decir que entonces lo estamos dejando que llegue a que incluso agarre como los 30% menos frecuentes. Entonces, bueno, entonces, en el 30% de los casos, cuando yo formule la oración, mi comida favorita es, en el 30% de los casos me dirá que es sushi. Entonces, esto en realidad ya empieza a darnos un sentido de por qué es importante el parámetro de temperatura. Porque más bien le está dando variedad a la respuesta. Entonces, además de ser un modelo generativo, es un modelo que nos permite ser, lo voy a llamar así entre comillas, creativo, ¿sí? Esa es la capacidad de la creatividad que tiene este modelo, ¿vale? Bien, ¿dudas con este concepto? Excelente. Entonces, vayamos ahora sí a código. Vamos a entrar ahora sí al concepto de código. Ya no vamos a hablar con el GPT a través de la interfaz, sino vamos a hablar a través de su API. Entonces, para eso vamos a utilizar este código que tengo aquí. Entonces, voy a necesitar la biblioteca OpenAI. Si ustedes pueden ejecutar esta celda dando simplemente run aquí, darle run, y se debería ejecutar. Pero aquí le faltan varias cosas. Bien. Una de las cosas que le faltan es que necesita una API key, que ahorita vemos cómo conseguimos, y necesitamos utilizar la biblioteca OpenAI. Si por alguna razón no se puede, no la tienen instalada, ¿cómo pueden saberlo? De esta manera. Copien OpenAI, escriban aquí abajo y denle run solamente esta celda. Si se ejecuta y no merece ningún mensaje de error, quiere decir que está instalada en su paquetería de Jupyter Notebook, o más bien de Python. Si les aparece un error, entonces necesitarán utilizar un objeto que se llama pip install. Entonces escriban pip install OpenAI y ejecutan esta línea y se deberá instalar la biblioteca OpenAI. Esto vale tanto para si trabajan en Jupyter Notebook de manera local como si lo hacen en Colab. Necesitan esa instrucción, ¿vale? Yo no la necesito porque está instalado correctamente la biblioteca. Bien, voy a eliminar esta celda. Bien, entonces voy a necesitar la biblioteca de OpenAI y una de sistema. Por eso es la abreviación OS, ¿no? De Operating System. Bien, entonces voy a necesitar la API key de OpenAI. ¿Cómo obtengo una API key de OpenAI? Bien, entonces me voy a mi servicio voy a cerrar ya mi chat, no lo necesito en este momento, pero me voy a OpenAI. Entonces vamos al OpenAI. Cuando iniciamos y le damos login, nos lleva a esta zona. Y le damos ahora clic, en lugar de chat, nos vamos a API. Y nos vamos a API, vamos a GPT. Y aquí en GPT vamos a API Reference. Y en API Reference, aquí en API Key, nos llevará a este sitio. Bien, si ustedes
son usuarios de primera vez de OpenAI. OpenAI les regala más o menos creo que $20 o $18, si no me recuerdo, para que puedan hacer uso de los servicios de OpenAI por primera vez. Y ya son usuarios recurrentes, entonces necesitarían darle un método de pago para que les generara el servicio y puedan utilizar OpenAI. En realidad no es caro OpenAI. Por ejemplo, yo utilicé, para probar el código que vamos a ver hoy, lo probé hace un rato, y para que se dé una idea del costo, me voy a ir aquí al uso. Por ejemplo, hoy lo usé para probar el código una sola vez y me costó algo así como que menos de $0.01. Es muy, muy, muy barato utilizarlo por consulta, ¿no? Por ejemplo, esta línea roja que tengo aquí, lancé una consulta de unos 4,000, 5,000 textos y me costó $0.34. No, no es tan caro en realidad, digamos en términos generales, ¿vale? Me voy a regresar a API. Una vez que estamos en esta sección, podemos crear una API, entonces le damos crear API. Me va a pedir un nombre, es opcional. Yo sí le voy a poner un nombre y en este caso le voy a llamar temporal. Esta API, una vez que la creo, se genera y ya está, ¿no? Entonces, se generó, este es el API key. Aquí con este icono la copiamos, le damos copiar, le damos don't y nos vamos aquí a escribirla aquí. Bien, voy a utilizar esta API key solamente para esta sesión. Después de esta sesión la voy a tener que borrar. Entonces, si ustedes quieren replicar este ejercicio, tendrían que utilizar con su API key, porque no puedo dejar la mía, porque si la dejo, la gente que ve el video probablemente la puede utilizar para otros fines que a lo mejor no serían tan éticos y probablemente por eso no la voy a mantener. ¿Vale? Sí, voy a repetir cómo llegué a esta sección, ¿vale? Entonces, me voy a regresar al inicio, entonces, estoy aquí, le damos login, una vez que nos logueamos, le damos aquí a API, luego de API nos vamos a GPT, y en GPT nos vamos a API Reference, y en API Reference aquí abajo está API Key. ¿Sí? Espero que eso haya respondido a la pregunta. Ya que tenemos nuestra API Key, entonces ya está completa nuestra celda. Le damos run y ya está. Entonces tengo activado el servicio de OpenAI y tengo mi API Key con la que voy a trabajar. Voy a utilizar esta función que está aquí, no es una función que yo me he inventado, es la sugerencia que hace OpenAI de cómo hacer un uso de la API de OpenAI. Entonces es una función que se llama getCompletion, que lo que permite es hacerle preguntas al ChatGPT, pero a través de la API, no a través de la interfaz. Entonces, lo que haríamos en este caso sería simplemente le damos getCompletion, lo que va a necesitar es una función que necesita como parámetro el prompt, el modelo, en este caso el modelo es el modelo GPT 3.5 Turbo, es el modelo que voy a utilizar. OpenAI tiene muchísimos modelos. Me voy a ir a esta cosa que tengo aquí, y se van ustedes a documentación. En documentación tiene modelos, tiene todos estos modelos que son posibles. Yo estoy utilizando el modelo 3.5, pero el modelo 3.5 a su vez se puede desagregar en todos estos modelos que están aquí. Estoy utilizando el Turbo. El modelo Turbo lo que permite es recibir 4,097 tokens. ¿Qué es un token? Un token es la unidad mínima en la cual se descompone una palabra. Así piénsenlo de esa manera. No es correctamente una definición, pero más o menos es una manera de pensar. Entonces, los tokens sirven para que su texto sea fragmentado en pedacitos y entonces el modelo del lenguaje natural los puede interpretar. Ustedes pueden utilizar hasta 4,097 tokens si utilizan este modelo. Eso más o menos les da como la habilidad de mandarle a OpenAI a través de este servicio que vamos a utilizar, más o menos como 2,500 palabras. Casi una hoja completa de un Word. Eso es lo que podemos enviarle. Eso es bien potente porque si ustedes lo hacen a través del servicio del chat, y seguramente les ha pasado que cuando le meten mucho texto les dice que ya no puede recibirlo, que es muchísimo texto. Bien,
Nosotros podemos incluso incrementar eso hasta el modelo más grande que tiene hoy día OpenAI, que es el 3.5 Turbo, 16K, que permite hasta 16,000 tokens. Es básicamente esto poder recibir casi 5 páginas de Word, completamente llenas de texto, ¿no? Esto es como una habilidad que tiene. Entonces podríamos hacer un prompt muy amplio o podríamos darle un texto muy amplio que queremos que analice. Esa es la ventaja que tiene. Bien, me regreso a mi ejemplo. Ya que defino el modelo, aquí está temperatura. Temperatura, este es el parámetro que podemos modificar para hacer más creativo a GPT. En este caso lo voy a dejar en 0 para que no sea tan creativo, sino que simplemente sea más estable, para que cuando ustedes repliquen esto en sus casas les salga más o menos lo mismo y no les suene si es que hicieron o no correctamente el ejercicio. Si ustedes en el futuro ustedes pueden modificar este parámetro de 0, pueden irlo incrementando. OpenAI, el parámetro de temperatura puede variar entre 0 y 2. Entonces, ustedes pueden decidir qué tanto lo quieren incrementar, hasta donde quieran llegar, ¿vale? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Ok. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje con un rol que es de usuario. En este momento, quédense con la idea de que el rol usuario es el rol que van a utilizar. Más adelante, si podemos profundizar en estos temas, les voy a enseñar por qué cambia. OpenAI tiene 3 roles. Puede ser usuario, puede ser asistente o puede ser sistema. Entre más profundo vayas en estos roles, digamos, estás tocando la capa más fundamental del modelo. El rol de sistema básicamente controla todo. Ahí puedes definir muchísimas cosas. Lo voy a conversar más en otras sesiones. El rol asistente es como un caso intermedio y el rol usuario es el más básico. Es como trabajar básicamente con la interfaz de ChatGPT. Es lo que trato de decirles en este caso. Vamos a trabajar con el nivel más básico. Bien, entonces, estos son los parámetros. De aquí no tendrán que modificar nada. Simplemente esta la línea en la que estoy posicionado. No hay que moverle nada, salvo que quieran mover el modelo, pero y la temperatura, no habría que moverle nada, ¿no? Nos ejecutamos esta línea y vamos a hacer una pequeña adecuación de una respuesta automatizada. Bien. Entonces, este es un review que yo me encontré por ahí. Aquí está la fuente. Ahí es un sitio donde se ponen los reviews de muchas personas sobre muchas situaciones de Amazon, sobre todo. Entonces, la situación de esta persona es esta, ¿no? Pues se siente estafada por 296 euros y nos cuenta aquí que en realidad compró un iWatch y que no le regresaron el dinero y todas las peripecias que tuvo que pasar y cómo que al final del día sintió que la defraudaron y probablemente sí, por lo que narra en su review, ¿vale? Entonces, ese es el review que vamos a analizar. Este es nuestro objetivo. Bien, ¿qué es lo que le vamos a pedir al chat que haga, a GPT? Le vamos a decir, mira, toma este rol. Eres un asistente de IA de servicio al cliente. La tarea es enviar una respuesta por correo electrónico a un cliente valioso. Dado que el correo electrónico del cliente, el correo del cliente va a estar delimitado por esto, entonces asumimos que recibimos la información del cliente por un correo. Lo que le vamos a pedir es que genere una respuesta de agradecimiento, que asuma que el cliente está enojado, que se disculpe, que asegure elementos para recibir, bueno, que considere elementos dentro de la respuesta que estén considerados en la revisión del cliente y que se firme como esto. Bien, más o menos lo mismo que hicimos con el chat de manera directa, pero ahora lo vamos a hacer un poco más automatizado. Pues está el prompt y lo que vamos a hacer ahora es enviar la pregunta. Entonces le damos get completion, ya sabemos quién es el prompt es este, y le decimos que envíe la respuesta. Le vamos a darle run y debería de tardarse más o menos unos 10, 15 segundos en darnos una respuesta, dependiendo, bueno, fue muy rápido, tal vez no está tan saturado el sistema. Y aquí está, nos armó nuestro correo, que básicamente copiamos y pegamos en nuestro correo para poder enviar una respuesta a un cliente determinado. Bien, aquí en este punto es donde me quiero parar. ¿Qué es lo que voy a hacer las siguientes sesiones? Vamos a empezar a trabajar con conceptos como que fui mencionando a lo largo de la sesión. Concepto de qué es un word embedding y vamos a empezar a trabajar en cómo desmenuzar, por ejemplo, documentos. Entonces, si ustedes quieren, tráiganse su PDF favorito que quieran analizar, tráiganselo a la siguiente sesión
Nada más estén seguros de que tengan su API key de OpenAI y vamos a trabajar con ya sea que quieran trabajar con un Word o con un PDF, con eso vamos a trabajar las siguientes actividades. Bien, aquí voy a detener la grabación. Pues,